para que no se continúe, digamos, como se ha estado pagando esta prestación, que va a la línea sindical, y ya él posteriormente se encarga de hacer la dispersión de esta prestación. Entonces, pues se le ha estado invitando para que, pues, primero se actualice el padrón de agremiados y posteriormente que se le pueda dispersar a cada uno de los trabajadores en lo personal para que pues no se continúe haciendo esta forma de pago. Entonces, pues ahora se le está combinando para que podamos hacer esa negociación, que podamos hacer esa modificación a la cláusula respectiva, para que se pueda hacer esa dispersión ya en lo personal a cada uno de los trabajadores que pues en este momento pues han sido los que están siendo mayormente afectados al no tener un padrón actualizado que permita pues también por parte de la Universidad Michoacana hacer cubrir esta prestación que se tiene contractuada. Entonces, pues en este momento pues esperamos respuesta por parte del líder sindical para que nos indique si estaría en condiciones de hacer esa modificación al contrato colectivo de trabajo. Abogado, que nos pudiera explicar cómo es la ruta en términos, no sé, del procedimiento jurídico, sobre todo que, bueno, no hay no sé, revisión contractual, no sé, que nos pueda explicar este tema de cómo sería este acuerdo, y también qué reporte se tiene hasta el momento de el padrón que dice el SEUM ya entregó a la Junta Local y bueno, que en la idea o lo que ellos han expresado es que están a la espera de que la Junta Local lo valide, lo dé a conocer. Sí, este es un trámite que finalmente tiene que realizar el Sindicato Único de Empleados. Ellos son quienes tienen esa obligación legal de hacer esa actualización del padrón de asociados y pues finalmente para nosotros como universidad pues lo que esperamos es ese padrón que esté actualizado y validado por la autoridad laboral. No tenemos una temporalidad, entonces pues aquí pues dependerá de los tiempos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien se encargará de en su momento emitir ese padrón validado y actualizado. Y bueno, para llegar a esta modificación del contrato colectivo de trabajo, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo es? ¿Establece un convenio o no sé cómo seguiría el camino legal para ello? Tendremos que esperar la respuesta, que esperamos que sea satisfactoria, que sea a favor de hacer esta modificación por parte del líder, para que podamos entrar en este proceso de pago de la prestación que se le adeuda a cada uno de los trabajadores. ¿Y cuál es el proceso en cuanto a tiempos? ¿Dice usted que el documento se envió ayer? Sí. Si el sindicato dijera hoy lo hacemos así, ¿en cuánto tiempo comienza la dispersión o cómo es el proceso? Tendríamos que esperarnos a que el propio sindicato estuviera de acuerdo para poder hacer esa modificación al contrato colectivo. Eso no tenemos un tiempo estimado, puede ser algo digamos, en tiempo breve, si hay voluntad de parte del sindicato para poder hacer esta modificación en el contrato colectivo. Perdón, ¿cómo se benefician las partes con esta modificación al contrato? Se benefician ambas partes, por la circunstancia de que el procedimiento que está previsto en este momento en el contrato colectivo prevé que se tiene que hacer el depósito hacia el sindicato. Cuando ya pasemos a un proceso de modificación a la cláusula,
simplemente es que ya cada uno de los agremiados estén en condiciones de recibir este pago de manera directa, sin que la mesa directiva del comité tenga que intervenir en este proceso. ¿El pago se dispersaría en cuanto el sindicato diga sí aceptamos? Tendríamos que ver la cuestión de los dineros, que de alguna manera pues se tiene la disponibilidad, y en el momento en que el sindicato decidiera hacer la modificación, se dispersaría. ¿Cuántos asociados al padrón del sindicato son falsos? O sea, ¿tienen ya un número del total que ellos les enviaron? ¿Tienen un total de cuántos son falsos a ese padrón? Mira, no tenemos un número estimado. Ha habido varias observaciones por la circunstancia que hay varios que ya pues han fallecido, han renunciado al propio sindicato y no tenemos un número estimado. Pero finalmente las observaciones se tienen que realizar para poder tener un número exacto de cuántos tienen que ser miembros que tienen que ser derechohabientes en esta prestación. ¿Cuánto es el monto total de lo que se adeuda al sindicato y que está condicionado por el tema de transparentar el padrón? Mira, en total, la cláusula 27 nos dice que es el bono de despensa, ¿sí? Son 2.305 pesos por cada uno de los trabajadores. La cláusula 50, inciso G, nos habla de 2.890 pesos para cada uno de los afiliados. Entonces, si esto lo multiplicas por un promedio de 1.600, 1.700 agremiados, pues siempre es un recurso considerable, ¿no? Oiga, a ver, porque como que me está generando ahí confusión. La propuesta de ustedes es que sea de manera directa la entrega de estos dos conceptos a los trabajadores por materia de transparencia y rendición de cuentas, pero esto no tiene nada que ver con el padrón. O sea, primero eso está de ley, ¿no? O sea, debe de estar claro el padrón y posteriormente ya vendría esta situación, si es así. Sí, es que es necesario que nosotros tengamos la plena certeza de cuántos miembros efectivos son los que en este momento se encuentran como afiliados. De otra manera, es una cuestión de legalidad, es cuestión de transparencia, en lo cual tenemos ese impedimento para hacer el depósito, el pago correspondiente. Si ellos no aceptan, ¿qué procedería? Tendremos que esperar a que la Junta determine cuál es el padrón fiable, ¿sí? Para nosotros necesitamos tener una plena transparencia de cuántos miembros son de carne y hueso, ¿sí? Porque de otra manera pues estaríamos alterando el padrón. Entonces no podemos estar pagando algo que no tenemos la plena certeza de que sean miembros efectivos dentro de este sindicato. El dirigente Eduardo Tena ya en otras ocasiones ha manifestado que si la autoridad no confía en este padrón, podría pagar directamente a los trabajadores que esta prestación. Lo ha hecho verbalmente. ¿Esto es suficiente o no? ¿Tiene que mediar algo? Tenemos que hacer la modificación a la cláusula, ¿sí? Porque de otra manera no lo podemos hacer, ¿sí? A la buena fe no, tenemos que tener la plena certeza de que tengamos los miembros que dicen ser en este padrón de asociados. ¿Sí? Abogado, sabemos que también hay cierta condicionante en los términos que a nivel federal se están trabajando, están gestionando, precisamente de lo que debe transparentar la Universidad Michoacana. ¿Cuál es el plazo fatal precisamente para que elementos de transparencia estén y no se ponga en riesgo nuevamente, pues ahora sí que las negociaciones? Mira, como nosotros manejamos un presupuesto anual, entonces el plazo tendría que ser al 31 de diciembre como fecha fatal, ¿sí? Por los plazos que tenemos para ejercer el presupuesto anual. Entonces, esa digamos que es la que puede resultar fatal,
para poder dar cumplimiento con esta prestación. Entonces, en el escenario, si siguiera la renuencia y vamos a decir, la Junta de Conciliación no tuviera a tiempo ese padrón y no ustedes pudieran presentarlo, ¿qué pasaría a partir de enero del 2020? Pues prescribiría la acción para hacer el reclamo de esa prestación. Es decir, nosotros tendremos un año para poder para que ellos pudieran hacer valer esa prestación. ¿Sí? Entonces, si no la hacen valer en enero, prescribe la acción, ¿sí? La que correspondería al mes de enero, y así de manera sucesiva. En febrero prescribiría la que corresponde por cada mes, ¿sí? Entonces se tiene ese plazo fatal para ya dar cumplimiento con esa obligación. ¿Sí? Abogado, para clarificar, esta propuesta que está la administración universitaria dando a conocer el día de hoy no sustituye en ninguna manera y bajo ninguna condición el hecho de que se requiera un padrón verídico y confiable. No la sustituye, es decir, se necesitará sí o sí con esta propuesta o sin la propuesta el hecho de que haya un padrón. Es necesario, invariablemente, tengamos un padrón confiable. Pero lo central de esta propuesta entonces es que el pago sea directamente dispersado a la cuenta del trabajador afiliado al sindicato y no pase el dinero antes a la dirigencia sindical, quien es la que dispersa ese dinero. ¿Así lo entendemos? En efecto, así tendría que ser. Con la finalidad de que no tengamos esta serie de conflictos de este padrón que necesariamente tenemos que tenerlo en este momento, ¿sí? Entonces ya entra de manera directa a una cuenta de cada trabajador en lo individual. Entonces ya no habría necesidad de estarlo dispersando hacia la dirigencia para que ellos a consideración lo estén dispersando, ¿sí? Entonces nosotros teniendo ese padrón actualizado va directo a la cuenta de cada trabajador en lo individual. Esta modificación plantea zafarse de cualquier problema político sindical que haya entre la administración universitaria que sea y la dirigencia sindical que sea. El trabajador tendrá garantizado su pago siempre y cuando pues vaya a estar en el padrón, pero no se esperará a que el sindicato lo mueva. Es decir, la universidad tendrá su propia lista de trabajadores verificada con su padrón, como lo hacen para dispersar otro tipo de prestaciones. En efecto. Se utilizaría esa parte. En efecto. Pero abogado, para quienes conocen del derecho, como es tu caso, muchos de los que están aquí presentes, una modificación a un contrato colectivo de trabajo pasa por una revisión contractual, requiere técnicamente pues una asamblea general de socios, en este caso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, para que modificaran cualquiera de sus cláusulas. La pregunta te la hago porque este año no se requirió de una asamblea general para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones que se hizo en mayo. Y por el tema de la pandemia, que no se puedan reunir, lo que sea. Es por ese mismo camino que circularía la modificación a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Vamos, ¿es posible? Estatutariamente sí es posible. Hacer una asamblea de delegados y con ello, con la autorización de la asamblea, hay posibilidades de hacer la modificación. No se requiere una asamblea general, sino que estatutariamente se tiene esa posibilidad de que se pueda resolver sin mayor problema. Pero abogado, a ver, es buena la propuesta definitivamente porque se favorece al trabajador, pero seamos honestos, profesor, el sindicato como ente, su comité ejecutivo, pues es el que recibe el dinero de los trabajadores y con eso descuenta cuando no van a las marchas, descuenta cuando no van a protestar. Es quitarle el control, es quitarle el balón al comité ejecutivo. Esta propuesta no nació para perderse, no nació para morir antes de tiempo, sabiendo la negativa que tienen sistemáticamente del comité ejecutivo del SOU. Consideramos que no, porque finalmente se trata de beneficiar a la base trabajadora. ¿Sí? A ellos son los que están resultando en este momento perjudicados por falta de esta prestación.
Entonces consideramos que esta es una propuesta que es viable, legalmente es algo que jurídicamente puede resultar y solamente esperaríamos a que el propio sindicato pues responda, ¿sí? Pero esto no implica que se tenga una forma de disminuir hacia el liderazgo, de ninguna manera. Esto es para beneficio de cada uno de los trabajadores. ¿Sí? De otra forma, pues es lo que se estuvo analizando, pero esta es nuestra propuesta que consideramos que es la más viable. Preguntarle desde cuántos meses son de adeudo de esta prestación y sobre qué padrón seguirían. O sea, el último padrón actualizado que tiene el sindicato o que está reconocido por la Universidad Michoacana, ¿de cuándo es? Pensando en cuántos trabajadores recibirían el pago, si es que el sindicato reconoce o aprueba esta propuesta que le han... Sí, mire, lo que se adeuda es desde el mes de enero a la fecha. Sí, entonces, pues eso implica un perjuicio mayor hacia los propios trabajadores. Entonces, lo que queremos es ya cumplir en los términos contractuados, como lo dispone el propio contrato colectivo, pero sí estamos haciendo la propuesta con la finalidad de que se puedan beneficiar a la clase trabajadora, a la base principalmente. El gremio ha señalado que si persiste esta situación, pues entablará la ruta legal de las demandas a la universidad. ¿Esto cuánto le tomaría resolverlo al sindicato por la vía de una querella en estos términos? Va a ser procesos muy largos. Esto no nos llevará más allá de 3 años, por lo menos. Si hay negativa y quisieran, en la forma individual, en lo que están proponiendo, que se haga vía demandas, esto no se va a resolver ahora pronto. La Junta de Conciliación y Arbitraje pues está cargada de trabajo y difícilmente los va a resolver en un proceso, digamos, rápido. Eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, nosotros consideramos que esta es la propuesta más viable y más rápida. ¿Sí? Abogado, para terminar, el SORUM maneja mucho y lo publicita en sus redes sociales el hecho de ya haber presentado una demanda, ya haber presentado un escrito de promoción ante la Junta Local y enumera a todos los trabajadores. Lo malo es que nada más nos dan la portada del documento, la fecha de presentación, pero no nos informan pues cómo va ese juicio que ellos empezaron supuestamente en febrero de este año, precisamente por el asunto de las prestaciones que están en pugna, que son aportación de depósito y ayuda sindical. Y vuelven a señalar otros documentos esta semana, nos llenan con documentos a sello de presentación, pero pues no sabemos cuál es el estado a final de cuentas del avance o no de esos documentos. Esta salida que ustedes están proponiendo como autoridad, ¿en qué términos beneficiaría? Y cuando digo términos me refiero a tiempos, para que el trabajador de base, alejado de cuestiones sindicales, de política sindical, tuviera en beneficio propio ya su dinero. Porque nos está hablando que las prestaciones prescriben, si es que no se presenta una demanda. En diciembre de este año, en un mes más, pues ya va a prescribir la del 2019. Y tenemos entendido que no se puede pagar con dinero del 2020 una situación que estaba planteada en 2019. Sí, mira, esto llevaría a un proceso largo de entrada. No podríamos pensar que la Junta resolviera pronto. Nosotros no estamos emplazados aún y es lo que no conocemos en qué términos viene esa demanda, ¿sí? Cada una de las demandas que han estado promoviendo pues las conocemos por las redes sociales, pero legalmente no hemos sido emplazados. Por eso no sabría decirte cuál es el contenido de esas demandas, porque esas portadas de las que hablas, pues también así las conocemos nosotros, pero legalmente hasta el momento no hemos sido emplazados. Es decir, no ha sido notificada la Universidad Michoacana de las demandas que se presumen en redes sociales. Así es.
Entonces, no tenemos la certeza, por eso no te sabría explicar cuál es el contenido, porque no tenemos todavía, no nos han dado a conocer esa demanda. Sí, que en su momento pues también se contestará y tendremos que seguir con el proceso legal, y eso es lo que nos va a llevar a enfrascarnos en un pleito que no se va a resolver pronto. ¿Sí? Entonces buscamos la alternativa de poderle cumplir con esta obligación que tiene la Universidad Michoacana, pero de la manera que pueda resultar más rápida y más eficaz para cada uno de los trabajadores. Abogado, a la fecha, ¿cuántas inconsistencias han ustedes encontrado en el padrón? Pues son varias, desde personas que han fallecido, que han renunciado al sindicato. Sí, son varias, pero básicamente ha sido principalmente por los que han fallecido, que aún se seguían sosteniendo dentro de los padrones y de los cuales pues ya no se tenía plena certeza. Por eso ahora la autoridad laboral es quien tendrá que validar ese padrón para poder nosotros dar cumplimiento con esa cláusula. Y todo el dinero que, digamos, no se sabe dónde haya parado a través de los años por estas inconsistencias, ¿lo va a recuperar? ¿Va a buscar la universidad recuperarlo? Pues tendremos que hacerlo, porque finalmente es una cuestión de transparencia, es una cuestión de legalidad, y si hubo pagos indebidos, tendremos nosotros que evidenciarlos. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de que tengamos ese padrón legalmente actualizado y que pueda ser un documento que la autoridad laboral tenga que validar. Abogado, Sí. una pregunta. ¿De cuándo data el último padrón validado por la Junta que reconoce la universidad y de cuántos integrantes es en el suelo? El último padrón no lo tenemos aún validado, no es de esta administración, entonces pues no sabré decirle de cuándo, de qué fecha es. Pero sí esperamos que este nuevo padrón sea el que tenga la plena certeza y el pleno sustento legal para que podamos nosotros cumplir con esa obligación de pago. ¿Y cuántos trabajadores del SEUM reconoce la Michoacana? Digo, lo que quiero es más o menos sacar el monto. Ya nos dijo la cantidad que establece el contrato, el tiempo que se adeuda, pero ¿a cuántos trabajadores? Es un promedio de 1,700 aproximadamente. Ya la cifra exacta pues ya la veremos en el momento en que se nos exhiba el padrón debidamente validado por parte de la autoridad laboral. ¿Sí? Entonces, en este momento no tenemos un número que le pueda yo aportar porque lo desconocemos. Hasta en tanto la propia autoridad laboral nos lo determine y nos diga son 1,800, 1,500, pero eso es una tarea precisamente de la autoridad laboral. ¿A qué responsabilidad penal, civil, se hace acreedor a la Universidad Michoacana si paga sin el padrón, sin el listado de socios? Si paga con el número que el SUERUM les dice que es. Tenemos múltiples responsabilidades. Desde el ámbito administrativo, laboral, en el ámbito penal, por supuesto. Todo esto es un sistema de transparencia en el cual estamos sujetos todos los servidores públicos. ¿Sí? Entonces habrá que recordar que la responsabilidad no solamente viene por acción, sino también por omisión. Por omisión también podemos ser acreedores a responsabilidades. Entonces, sí tenemos que tener la debida cautela para precisamente cumplir con términos de transparencia. Por ejemplo, en el caso de, ahorita que hablamos de los temas de carácter, de las consecuencias penales o legales, en este caso también el sindicato incurriría presuntamente en en un ilícito al recibir recurso no haber transparentado o estar recibiendo recursos de gente que inclusive ya falleció o que ya no pertenece al sindicato. En ese sentido, la universidad pensaría en presentar alguna denuncia de carácter penal una vez que
quede definido el padrón, Pues o administrativa, la que pueda configurarse en ese sentido. En principio tendríamos que hacer el análisis respectivo y en su momento tendremos que actuar en consecuencia, porque esto es una situación que va en detrimento de la propia universidad. ¿Sí? Se le está ocasionando un daño, se está ocasionando un perjuicio. ¿Sería configurado como daños patrimoniales? Sí, por supuesto. Entonces, para nosotros como administración tendremos que justificar la necesidad de por qué se hizo ese pago indebido. Y habría posibilidades de pues, exigir el pago de lo indebido ante cualquier autoridad. Si no fuera el sindicato, fuera cualquier otro ente o cualquier persona que generara un daño patrimonial a la universidad, ¿a qué pena legalmente pudiera ser impuesta a ese individuo o a ese ente? Puede haber varias responsabilidades. Desde que se acreditara ese daño en la vía administrativa, habría posibilidades incluso de ser inhabilitado cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos no solamente la vía administrativa, de donde podemos incurrir en responsabilidades, sino también tenemos la vía penal y se tiene la vía laboral también para poder hacer el pago de lo indebido. Entonces hay varias vías que pudiéramos ser responsables si nosotros pudiéramos tener incurrir en una conducta de esa naturaleza. En la vía penal, por ejemplo, un individuo que hiciera un desfalco a la universidad, ¿cuál sería la pena que tendría? Dependiendo la gravedad, pero sí hay responsabilidad Aquí estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Por la cantidad de agremiados, la cantidad de tiempo que ha pasado y bueno, pues sería grave. Sí, por eso para nosotros es importante que tengamos ese padrón, porque de ahí es donde ya podemos ir vislumbrando hasta dónde está esa responsabilidad y quién sería el acreedor de ella. ¿Sí? Entonces, el padrón es un parteaguas. Va a ser un parteaguas porque de ahí pueden incurrirse de diversas cuestiones. Abogado, yo finalizo preguntándote, así te entreguen el padrón el día de mañana, el documento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero en ese documento, en ese listado de socios, en ese padrón, siguen apareciendo rescindidos por parte de la Universidad Michoacana. ¿Se va a tomar en cuenta el padrón? ¿No se va a tomar en cuenta? Preguntarte también si ha habido más casos de rescindidos, ya que muchos recordamos que fue en este año donde se deshizo esa unidad o mini tesorería que tenía el SUEUM y que los trabajadores fueron readscritos. Algunos se negaban, otros aceptaron. Ya no hubo más rescindidos. ¿Qué va a pasar si esos rescindidos aparecen en el padrón que se te entregue mañana o la siguiente semana o en 15 días? ¿Qué va a pasar con esos dos temas? En el caso de los rescindidos, pues ellos ya no tendrían ninguna justificación de estar dentro de ese padrón. Vamos a esperar, porque finalmente esto se trata de que el sindicato nos entregue ese padrón que sea fiable, ¿sí? Entonces, aún podemos ir especulando, pero la realidad es que ya no tendrían por qué aparecer los rescindidos dentro de ese padrón, porque finalmente ya no hay una relación laboral, ya no tenemos una relación. Entonces ya no tendría razón de estar dentro de ese padrón. Perfecto, entonces finalizamos. Hoy se hace una propuesta de que el dinero, con todo y padrón, no pase al sindicato, pase directamente al trabajador. Así es. Como se le hace en el Estunich. En el Estunich la dirigencia no recibe dinero, lo recibe directamente el trabajador. Si eso se lleva, sí se puede hacer porque no necesitan una asamblea general para modificar los estatutos del contrato colectivo, no los estatutos, las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Y una vez que se tenga eso, se puede dispersar directamente al trabajador como se viene haciendo con otras prestaciones, como pasó hace poco con la famosa despensa en especie que se convirtió en dinero y se les pagó por su tarjeta bancaria. Hasta ahí voy bien.
Así tendría que ser. ¿No hay rescindidos, no hay más rescindidos en estos momentos? No, en este momento ya no. En el caso de los del adeudo, ¿hasta qué año van a llegar en esta situación? Sabemos que está lo del 2019, sería también 2020, o hacia atrás, ¿cuánto tiempo hacia atrás sería esta situación? Tendría que ser nada más de 2020. No más 2020, 2019 ya perecería. No, pues es que ya prescribirían las acciones. ¿Sí? Entonces, ya se vería un escenario difícil porque no podemos estar haciendo uso de recursos de un ejercicio fiscal para retrotraerlos en el tiempo. ¿Sí? O sea, si se adeuda 2020, en el presupuesto de 2020 tendrá que solventarse. ¿Sí? ¿Y tiene dinero ahorita la universidad para hacerle frente a estos dos conceptos? Pues espero que sí. Parece que sí tenemos resuelto esa prestación. Entonces es cuestión nada más de esperar la respuesta principalmente a la modificación al contrato colectivo para poder ya hacer la dispersión de manera directa a cada uno de los trabajadores. Oye, nada más, si me recuerda el datito, ¿desde hace cuánto tiempo la universidad, o si es este año dentro de este contrato que quedaron estos dos apartados, o ya llevaba, bueno, lo de las despensas ya llevaba tiempo atrás, que era en especie, pero ya ahora en este formato en efectivo, ¿cuánto tiempo llevaba o si era de este año? No, es prácticamente este año. De este año, Sí. de la última Sí, es que la despensa siempre había sido en especie, porque así está contractuado. Entonces ahora fue donde se pactó que pudiera ser en dinero. Y no se necesitó de una asamblea general para hacerlo. Por supuesto. Nos agradecemos la presencia de todos ustedes. Le damos a los dos. Buenos días, buenas tardes. Gracias.